Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, amados hermanos. Un gusto poderles saludar en esta hora, agradeciéndole a Dios por este momento tan especial que nos permite poder llevar a cabo este devocional, esperando que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Y queremos leer la escritura en el libro de Hebreos, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, para darle inicio al mensaje. Dios es identificado por sus características. Así que en esta mañana nos vamos a disponer a escuchar este poderoso mensaje, esperando que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Dice el Señor así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué maravillosa y porción de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar y así preparar nuestros corazones. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este texto tan maravilloso, Señor, que hemos leído en esta hora, Señor. Agradecidos contigo, Señor Jesús, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Al sentarnos, Señor, y poder escuchar tu palabra, Señor, o cualquiera que sea, Señor Jesús, en el autobús, Señor, o quizás en el trabajo, Señor, en cualquier lugar, Señor, mientras la dama está allí quizás haciendo sus quehaceres, Señor, pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor. Padre, mientras muchos, Señor, pueden sacar el tiempo para sentarse, Señor, y escuchar este mensaje, Señor, en esta mañana, que todos seamos edificados, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo. Amén y amén. Cantémosle. Solo y all things are possible. Only believe. Only believe. Only crave. And all things are possible. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio y por habernos guiado aquí a Beaumont, Texas nuevamente. Fijarme en los balcones, recuerdo los tiempos cuando estuvimos aquí antes y las grandes cosas que tú hiciste. No hay duda que mucha de esa gente está sentada aquí esta noche. Si tú no les hubieras tocado sus cuerpos enfermos, ellos no estarían aquí en esta noche. Pero lo hiciste y aquí están. Muchos recuerdos perduran. Todo eso irá con nosotros a la eternidad. Rogamos que tú nos des un gran derramamiento del Espíritu. Bendícenos, bendice a cada iglesia y a cada miembro. Y Señor, de manera especial bendice aquí a nuestro joven y amado hermano, el hermano Perry Green, que sale al frente para promulgar esto. Que la gente de esta bella ciudad puedan ver el sentir que este joven tiene para el pueblo aquí, para traerlos al Cristo a quien él ama. Y él está tratando de traer aquí cada ministerio que él piensa que fuera correcto, que él ha examinado por la palabra, y él desea ver que la gente sea salva. Ayúdanos, Padre, en nuestros esfuerzos mientras los entregamos a ti para el servicio, para la honra y la gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, recuerden, cada noche
Traigan a alguien o llamen por el teléfono y cuéntele a alguien y díganle a todo pastor, toda iglesia, no importa que sea, aunque difieran con nosotros, con tal de que ustedes puedan venir, sentarse, portarse bien, ciertamente apreciamos que ustedes estén aquí. Ahora, traigan su Biblia, traigan un lápiz y anoten el texto. Vayan, escudriñenlo, revísenlo con la palabra y vean si eso está bien o no. Y luego no acepten su propia teología, acéptenlo así como está escrita la Biblia. ¿Ven? Muchas veces podemos decir, quiere decir esto. Esto es lo que significa. Dios no necesita intérprete. Él interpreta su propia palabra. ¿Ven? Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Eso no necesitó ninguna interpretación. Eso sucedió exactamente como Él lo dijo. Dijo, una virgen concebirá. Y así fue. Eso no necesitó ninguna interpretación. Dios ha prometido ciertas cosas para esta edad, las cuales tienen que acontecer. Él lo dijo. Entonces no necesita ninguna interpretación. Dios lo dijo. Y Él mismo lo interpreta. Por lo tanto, la Biblia dice que no es de interpretación privada. Dios interpreta su propia palabra al vindicarla. Ahora, me pregunto si pudiéramos ponernos de pie mientras leemos su palabra del libro de los Hebreos, el primer capítulo. La razón que les pido que se pongan de pie es en honor a esta palabra. Yo creo que la palabra es Dios. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese es el tema de nuestras campañas. Por lo tanto, cuando leemos su persona impresa aquí en esta palabra, nos ponemos de pie. Cuando rendimos homenaje a la bandera, cuando pasa nuestra bandera, nos ponemos de pie, no nuestra bandera, nuestra nación, lo debiéramos hacer. Entonces, ¿cuánto más debiéramos ponernos de pie cuando leemos la palabra de Dios? Hebreos 1, del 1 al 3, mientras leemos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oremos. ¿Cuántos ahora, con sus rostros y corazones inclinados, desearían ser recordados en oración? Que a través de esta reunión en alguna parte Dios les conceda su petición. Levanten sus manos. El Señor ve sus manos. Nuestro Padre Celestial, hasta donde mis ojos humanos podían ver, había manos por todos lados. Seguramente fue correcta la revelación del hermano Green y mi deseo de venir. Ahora, Padre, concédele sus deseos, de acuerdo a tu palabra y tu promesa. Te los entregamos a ti. Y que nuestras vidas estén tan ceñidas con la palabra, que la palabra sea hecha carne entre nosotros y pueda dar al pueblo la fe para sacar de su cuenta en el cielo, la cual Jesús les arregló hace mucho para sus pecados y sus enfermedades, mientras están en esta jornada. Bendícenos ahora, te rogamos, mientras esperamos en ti, para que nos reveles tu palabra y la hagas carne entre nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora, deseo que si ustedes hacen el esfuerzo, que no se muevan más de lo necesario, quiero decir levantándose y saliendo por los próximos 45 o 50 minutos, algo así. Ahora, la cosa es esta. Nosotros deseamos conocer lo que es la verdad. Y esta es la única verdad que yo conozco, la Biblia. Ahora, Dios va a juzgar al mundo algún día, nosotros creemos eso. Cada uno de nosotros mortales seremos traídos a su presencia para juicio. Yo tengo aquí algunos apuntos y escrituras a las cuales quiero referirme en unos minutos, unos cuantos minutos. Pero recuerden, si yo preguntara en esta noche, ¿habrá aquí un católico? Sí, dirían. Y quizás, bien, ¿por medio de qué juzgará Dios al mundo? Ellos dirían, la Iglesia Católica. Luego yo respondería, ¿cuál Iglesia Católica?
Todas están en desacuerdo, hay muchos desacuerdos. Una es romana y la otra es griega y la ortodoxa, etcétera. Tenemos muchas. Si yo diría, los metodistas se levantarían y dirían, él lo juzgará por medio de la iglesia metodista. Bien, si así es, luego los bautistas no tienen una oportunidad. Y si hubiera juzgado por los bautistas, luego los metodistas no tienen una oportunidad. Porque recuerden, una pequeña cita equivocada de la palabra, no toda, no todo de un solo versículo, simplemente una pequeña pizca de no creer la palabra causó toda muerte, toda enfermedad, toda tristeza. Esa fue Eva en el huerto del Edén. Ahora, si todo esto es el precio de cuando una sola dama malentendió la palabra, ella no lo hizo de buena gana. Ella fue engañada, dice la Biblia. Engañada por una sola palabra causó todo esto. Entonces usted y yo no podemos volver con nada menos que toda la palabra. Pues yo creo, la Biblia dice que Él no lo hará, y yo no creo que Dios juzgará al mundo por medio de la iglesia pentecostal, por la metodista, bautista o católica. Él lo juzgará por medio de Jesucristo, así dijo Él. Y Cristo es la palabra. En el principio fue el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo fue Dios. Y ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Toda la cosa es el gran eterno. La eternidad nunca comenzó y nunca puede terminar. Por lo tanto, en este gran ser eterno habían atributos de ser Padre, de ser Hijo, de ser Salvador, de ser Sanador, y todas estas cosas estaban en Él. Y lo único que estaba sucediendo, que está sucediendo ahora, es que Él está desplegando sus atributos. Eso es todo. Ahora, nuestros nombres fueron colocados en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Cuando la palabra pega en eso, si allí hay luz que ha sido ordenada vida, Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Así que, ¿ven ustedes? Es la palabra constantemente, la palabra, la palabra. Ahora, yo deseo hablar en esta noche sobre el tema sacando un contexto de este texto que hemos leído. Dios es identificado por sus características. Ahora, casi todo lo que vemos puede ser identificado por sus características. Ahora, notamos, como en la vida animal, por ejemplo, en la vida de las aves. Ahora usted ve a un picamaderos cuando él está volando y un arrendajo. Ellos se parecen mucho, pero la característica del picamaderos es que él aletea sus alas y desciende, y luego para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Esa es la característica. Si notan, el arrendajo vuela en una línea recta. Fíjense en el codorniz, cuando toma vuelo, el pájaro colín, cómo él vuela. Fíjense ustedes, cazadores, en el codorniz gambel, cuando toma vuelo, ¿ven? Hay una diferencia. Fíjense la becada de los pantanos y la agachadiza. La característica determina cuál es. Un gran borrego parado en el lado de una montaña. Si él tuviera su espalda hacia uno, la parte posterior es blanca, la otra parte es gris. Si uno no conociera las características de ese borrego, podría ser un venado. ¿Ven? Uno tiene que conocer las características para detectar lo que es y lo que no es. Podría contarles muchas cosas más con respecto a la vida animal. Luego llegamos a la vida humana, las características entre el hombre y la mujer. Hay una diferencia, ambos son seres humanos, pero las características de los dos sexos los determinan. Yo estaba leyendo hace algún tiempo acerca de uno de los problemas que le pusieron como prueba para Salomón, por la reina, que ella tenía unas mujeres vestidas como hombres. Salomón los hizo que caminaran y hicieran algunas cosas. Rápidamente él dijo, esas son mujeres, ¿ven? Porque él podía detectar la manera que ellas hacían, que las características de ellas eran mujeres. Hay algo en eso que uno no lo puede esconder. Es una mujer porque sus características muestran que ella es mujer. Es como la mano derecha y la mano izquierda de la gente. Los dos son personas. Fíjense ustedes. Uno de ellos es derecho y el otro es zurdo. Fíjense en cómo es que sus características los muestran. Uno puede ver si son derechos o si son zurdos o no, ¿ven? Sin embargo, ambos tienen manos. Ambas manos parecen ser exactamente iguales. Exactamente iguales. Quizás yo pudiera decir algo aquí. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que en los últimos días los dos espíritus serían tan semejantes hasta que engañarían a los mismos escogidos, si fuera posible. Ahora, eso es como estar mirando a una mano derecha y una mano izquierda.
Ambas tienen pulgares, dedos, uñas, meñiques, medios y demás índices. Todos los dedos son diferentes, distintos. Ambas impresiones del pulgar, solo que una está inclinada en una dirección y la otra en la otra dirección, pero son la misma impresión, hecha de la misma manera las impresiones del pulgar. Todo es idénticamente lo mismo. La única diferencia es la característica. Una es de la mano izquierda y la otra es de la mano derecha. Esa es la única diferencia. Y así mismo serán los espíritus en el último día. Serán, solo por la característica se podrán detectar si es de Dios o no. Uno de ellos será correcto y el otro será errado. Uno solo lo conocerá por la característica de Dios. Sí, perfectamente. Tendrá que ser de esa manera. Pero la mano derecha diríamos que es correcta y la mano izquierda está incorrecta, ¿ven? O viceversa, una de ellas. Son determinadas por sus características. Solo se puede conocer por su característica. Israel estaba en su jornada, saliendo de Egipto. Ahora, Dios estaba con Israel. Él les había mostrado una gran señal allá. Les había enviado un profeta para identificar su palabra escrita. Y como Él los vino trayendo, nos fijamos en su característica, cómo Él se encontró con Moisés, las cosas que Él hizo. Y en el camino se encontraron frente a otra nación, la cual era Moab. Y Moab era una gran nación. Ahora, no eran paganos de ninguna manera. Esos eran los hijos de las hijas de Lot. Y eran creyentes. Ahora, fíjense en las dos naciones. Una de ellas es una nación reconocida, la otra es apenas una que va de viaje. Y ahora, estos llegaron a un lugar en donde esta gran nación de Moab estaba directamente en su línea de deber para ellos proseguir hacia la tierra prometida. Ahora, ellos tenían, fíjense en las dos naciones, cada una tenía un profeta. Uno de ellos era el gran maestro y profeta Balaam. El otro era Moisés. Ahora, Balaam viene bajando para maldecir a Israel. Y noten, ambos eran absolutamente fundamentales. El profeta, los fundamentalistas con Balaam, dijeron, edifíquenme aquí 7 altares, exactamente el número de Dios, y sacrifiquen sobre cada altar un sacrificio limpio, un becerro, lo cual era el mismo sacrificio que tenían allá en el campamento de Israel. Y él dijo, sobre cada altar también ofrezcan un carnero, hablando de la venida de Cristo. Y allá en Israel ellos ofrecieron el mismo sacrificio, los mismos altares, el mismo Dios. Pero uno de ellos estaba errado y el otro estaba correcto. Y ahora, la única manera en que uno podía saber cuál era, cuando fundamentalmente era cuestión de la palabra. Ambos estaban correctos. Pero ven ustedes, uno de ellos, sus motivos estaban errados. Él estaba tratando de apartar a su hermano de la línea de la promesa que Dios le había dado. Otra cosa, el profeta Balaam era fundamental, pero el profeta Moisés era identificado por las características de Dios. Allí estaba la columna de fuego, la luz sobrenatural sobre ellos. Y habían grandes sanidades en su campamento. El Dios sobrenatural mostrando señales sobrenaturales. Y ellos se estaban manteniendo perfectamente con la palabra de promesa que Dios le había dado a Abraham, allá en el tiempo cuando ambas naciones comenzaron. Pero ahora Moisés tenía la promesa de Abraham prosiguiendo hacia la tierra prometida. Balaam, también un profeta del Señor, estaba parado allí. Y la única manera en que uno los podía distinguir no era por sus enseñanzas fundamentales, pero por la característica de Dios. Había el sonido de un grito de la voz del rey allá con Israel. Estaba vigente la expiación, la serpiente de bronce, una roca herida. Y Dios estaba con ellos identificándose en una luz sobrenatural y sanando sus enfermedades y sus dolencias mientras viajaban. Las características probaron que era Él, manteniéndose en una línea de la palabra para esa edad, para la edad en que estaban viviendo. Las características de Dios lo identificaron a Él con Moisés. ¿Ven?
las características de Dios identificadas con Moisés. La columna de fuego, la expiación en acción, lo sobrenatural, la roca herida y ellos, también la serpiente de bronce, hablando de sanidad, y también ellos estaban en la línea del deber, de la promesa de Dios. También las características de Dios no son naturales. Las características de Dios son sobrenaturales, porque Él es un creador. Él es sobrenatural. Y cuando las características de Dios comienzan a desplegarse, es algo tan fuera de lo natural para el pensar moderno que los tumba de la línea. Ellos no lo pueden entender. Sin embargo, Él nunca se aparta de su promesa. Dios en todas las edades, como he dicho, ha asignado la palabra. Tomemos uno, por ejemplo. Allí estaba José, el esposo de María. Ahora, él estaba comprometido con esta dama joven y estaban por casarse. Pero entonces, antes que se unieran, ya se hallaba con hijo del Espíritu Santo. Ahora, todos creemos eso. Si somos cristianos, es necesario que creamos eso para ser cristiano. Eso es Biblia. Uno tiene que creer toda la palabra en la Biblia para ser un cristiano. Ahora, porque si el Espíritu Santo está aquí, acentuará toda palabra y toda promesa con un amén. Ahora, por cuanto José era un hombre justo y él era un hombre bueno, y no hay duda que María le había contado la visita de Gabriel, y como ella habría de ser hecha sombra por el Espíritu Santo, y habría de concebir y dar a luz a un hijo, y su nombre sería llamado Jesús. ¿Cómo es que ella le habrá dicho eso a José? Y José podía mirar sus lindos ojos color café y él podía ver la inocencia. Y él deseaba creer eso. Él deseaba creerlo con todo su corazón. Sin embargo, era muy fuera de lo normal. Y él tenía en mente esconderla privadamente. O dejarla privadamente. Ahora, si un hombre es sincero, Dios le mostrará a ese hombre de alguna manera que eso es la verdad. Él está obligado. Si usted es sincero, si usted lo puede ver y luego le da la espalda y se va, entonces usted será juzgado. Pero si usted es sincero y ve la verdad. Ahora, José solo tenía eso en mente. Él dijo, es tan extraordinario, así es hoy en día. Que gente, hombres buenos, hombres finos, hombres con buen carácter, ministros finos, muchos de ellos sacerdotes y etcétera, son hombres buenos. Pero la vindicación sobrenatural de la promesa de este día es tan extraordinario que les hace perder su balance. Hace así por cuanto está desplegando la característica de Dios. Ahora, José, su esposo, siendo un hombre justo, no queriendo infamarla públicamente, él no lo podía creer, él lo intentó, pero mientras él pensaba en estas cosas, el ángel del Señor le habló y le dijo. Ahora, no siempre tiene que hablar en un sueño. Él puede revelarse a usted por medio de la palabra y mostrarle a usted lo correcto. Si usted es suficientemente sincero para investigar y ver si eso en realidad es la característica de Dios, la que se está desplegando. Pero siempre tiene que estar de acuerdo con la palabra prometida. Y otra cosa, la palabra de Dios siempre corrige el error. ¿Creen ustedes eso? La palabra lo arregla. Cuando Dios vindica esa palabra, eso lo arregla. Ahora veamos uno que tengo en mente del cual queremos pensar. No queremos tomar mucho tiempo porque queremos orar por los enfermos. Veamos, cuando Jesús, siendo la palabra, la Biblia dijo que Él era la palabra, todos estamos de acuerdo con eso, que Él era la palabra. Noten, cuando Él tenía 12 años de edad, ahora no tenemos ningún registro de que Él haya asistido a la escuela, pero un muchachito de 12 años, como así de alto, sus padres, María y José, fueron al templo subieron para adorar en el tiempo de la Pascua. Y mientras estaban allí, emprendieron el viaje a casa después de la Pascua. Ya estaban a 3 días de camino y no podían hallar a Jesús en ninguna parte. Y por fin lo hallaron, después de haberlo buscado por 3 días en el templo, discutiendo la palabra de Dios con aquellos ancianos. Y ahora escuchen a María. Ahora, para la gente que la tienen como una diosa, miren, ven ustedes, la mujer fue engañada allá en el principio. Y mírenla aquí. Si nunca lo han notado, miren esto. Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Noten, ella condenó el testimonio ante aquellos sacerdotes de lo cual ella había testificado. Ella dijo que había concebido por medio del Espíritu Santo. Y aquí ella llamaba a José su padre. Ahora, miren a ese muchacho de 12 años, siendo la palabra de la hora.
Él era la palabra prometida para esa hora, el Mesías ungido. Miren lo que él dijo. ¿No sabéis que yo debo estar en los negocios de mi Padre? La palabra corrige el error. ¿Ven? Y lo sobrenatural, un niño de 12 años. Yo no pienso que Jesús haya entendido lo que él mismo dijo, pero él era la palabra. Y la palabra corrige el error, ¿ven? Él corrigió a su madre y la reprendió por haber dicho eso. Ahora, si hubiera sido el negocio de su padre, él hubiera estado con su padre si José fuera su padre. Pero vean, ella estaba toda trastornada y excitada como estaba Eva y estaba influenciada, pues ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Él dijo, ¿no sabéis que debo estar en los negocios de mi padre? ¿Ven ustedes cómo la palabra es correctiva? Corrige el error. Satanás cometió un error cuando trató de tentar a Jesús, pero él le respondió con su propia palabra y lo derrotó con la palabra. Dios, la Biblia dice aquí, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo se identificó a sus profetas. Él le habló a los padres a través de los profetas. Ahora, mostrando su característica e identificándose, ¿ven?, al hombre. Él le habló a los profetas. Los profetas, sus visiones siendo vindicadas eran las características de Dios dadas a conocer por medio de la visión del profeta. Ahora, ningún hombre puede explicar una visión, no hay manera de hacerlo. Es sobrenatural. Es algo que uno ve, que ha sido, que es y que será. Y esa era la manera de Dios de enviar a un hombre que hablara las cosas y mostrara cosas que llegarían a acontecer, no solo en esta noche, cada noche, a todo tiempo. Todo lo que él dijo tenía que estar perfectamente con el Señor. Tenía que ser la palabra del Señor. Por medio de esto, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Usted no puede hacer que sus ojos sean color café cuando son azules. Usted no puede extenderse a la altura de 6 pies cuando solamente tiene 4 pies de altura. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Ambos somos lo que somos por la gracia de Dios. Ahora, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Estos profetas nacieron profetas. Moisés nació un niño muy agradable. Jesús era el Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo, el atributo de Dios. Jeremías, 712 años, creo que así fue antes de que él naciese, él fue la voz de uno. No, perdóneme, él fue ordenado profeta a las naciones y fue santificado en el vientre de su madre y dado por profeta a las naciones. Juan el Bautista, del que estoy pensando, siendo anunciado 712 años antes de que naciese. Él fue la voz de uno clamando en el desierto. ¿Ven? Es Dios colocando. Él envía a un hombre, lleva la palabra de esa edad. Pero ahora, antes de que usted pueda creer la palabra de esa edad, él se identifica en su característica. ¿Ven? Por conocimiento, por visión. Él habla de cosas que están por suceder y suceden. Y Dios dijo, cuando eso sucede, entonces crean ustedes que Él tiene la interpretación de la palabra. Porque la palabra del Señor viene a este hombre. Y sus credenciales, Él es identificado como siendo un vidente en el Antiguo Testamento. Está tan claro como lo puede ser. Sus características son identificadas, dadas a conocer. Su carácter. Ahora, así es como Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice la Biblia, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Ahora, Jesús dijo en Juan 10:37, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. ¿Ven? Ellos dijeron, tú eres un hombre y te haces Dios. Él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Ahora, él dijo, Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. A ustedes les gustó caminar en su luz por un tiempo. Ahora, Juan dijo, yo debo salir. Él debe aumentar. Él era la luz del mundo, porque él era la palabra hecha carne, vindicada e identificada. ¿Ven? Él era Dios con nosotros. Los profetas eran Dios con ellos. Jesús así dijo. Él dijo, si llamáis dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, ¿cómo me podéis condenar a mí cuando yo digo que soy el Hijo de Dios? ¿Ven? Entonces, a donde está vindicada la palabra que ha sido hablada por Dios, eso allí es Dios dándose a conocer por medio de su característica, cumpliendo su palabra. No necesita interpretación, ya está interpretada por sí misma y prueba lo que es. Así como cuando él dijo sea la luz y fue la luz. Uno no necesita decir bien, ¿qué quiso decir eso? Allí está, eso lo prueba, ya se cumplió.
Ahora, Jesús dijo que si yo no hago las obras de mi Padre, en otras palabras, si yo no tengo la característica de mi Padre, no lo crean. Ellas identifican mi persona. ¿Quién soy yo? Si no me podéis creer a mí, entonces crean la identificación que Dios ha enviado. Si mi carácter no identifica mi posición, entonces no creáis mis afirmaciones. ¿Ven? ¿Lo están captando en esta noche? ¿Cuántos lo entienden? Levanten la mano. ¿Ven? Si mi carácter no identifica quién yo reclamo ser, dijo Jesús, entonces crean ustedes si no me pueden creer a mí, pues simplemente crean la identificación de la persona que yo soy. Juan 14:12. El que en mí cree, dijo Jesús, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora vean, el que cree en mí, un verdadero creyente, las obras que yo hago, él las hará también. Noten, en otras palabras, de esta manera, el que en mí cree será identificado por mi característica, las obras. Ahora, eso es lo que él hizo. Él dijo, si yo no hago las obras del Padre, entonces no me creáis. Y el Padre habló a los profetas y esa fue su característica, su identificación. Así también fue con Jesús y se lo prometió al que creyere. Mis características harán en él igual como hicieron en mí. Y si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si yo hago las obras y no me podéis creer a mí, entonces creed las obras, porque han sido habladas y tienen que ser. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna. Y estas son las que os dicen quién soy yo. Ese era Jesús, ven, Dios manifestado, mostrándose. Ellas testifican de quién soy yo. Ahora, eso hace que Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces por los profetas, claramente identifican ahora la característica de la resurrección de su Hijo. Entonces, Dios habló por medio de los profetas, ahora por medio de su Hijo. El Dios incambiable, la misma característica. Las obras que yo hago, también vosotros haréis. Dios es conocido por su característica identificada. Así es como usted dice, pues yo le digo esto, nosotros cantamos esto, hacemos esto, hacemos... No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la palabra manifestada e identificando la vida, la característica de la palabra prometida para la edad. Ellos fariseos conocían esa Biblia también como cualquiera. Mejor que cualquiera de nosotros, los ministros, conocemos la nuestra hoy. Ellos tenían que vivir por medio de aquellos. Sus tatarabuelos fueron sacerdotes. Ellos la estudiaban día y noche, mas ellos fallaron en ver la palabra identificada. Ahora Lutero dijo, cuando usted cree, usted lo tiene. Los metodistas dijeron, cuando usted grita, lo tiene. Los pentecostales dicen, cuando usted habla en lenguas, usted lo tiene. Hallamos que todo eso está errado. Algunos de ellos dicen los que tienen el fruto del Espíritu. Eso está errado. La única evidencia es cuando la vindicación, cuando Dios mismo se identifica en la palabra prometida de la hora. Allí está. ¿Quién tenía más fruto del Espíritu que aquellos sacerdotes tan simpáticos que circuncidaban a los niños y los bendecían y todo lo demás? Y aquí venía este llamado a Jesús, vino y a patadas tumbó su lugar de sacrificio, los miró con ira, los agarró al latigazo, los corrió. No tenía nada de identificación. La Escritura era su identificación. Él no tenía tarjeta de compañerismo, él no pertenecía a ninguna organización, pero Dios habló de él. Esa era su identificación. Esa es la genuina identificación de Dios en cualquier hora. Esa es su identificación. Sí, es las Escrituras que son prometidas, son identificadas por medio de la característica, de la promesa, la cual es Dios, y Dios es la palabra. Y la característica de esa promesa siendo identificada, eso forma al creyente. Jesús así dijo, y eso lo arregla, amén. Noten, ahora hallamos que las características lo identifican a Él. Como Él dijo, si no lo hacen, entonces no me creáis. Ahora, Jesús dijo que eso lo identificaría a Él. Pero recuerden que en estos días, estos últimos días, dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. ¿Ven? La identificación de Dios mismo, manifestado de la misma manera como hizo en tiempos anteriores, usando su misma característica. Amén. Noten que Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, otro tiempo, hoy y por los siglos. El mismo.
su misma manera, su mismo modo, su misma característica, todo igual. Dios, el Dios incambiable, no puede apartarse de esa característica y como no puede apartarse de su mandamiento. Eso es lo que Él es. Él es la palabra. Él es la palabra para la hora. Era la palabra cuando creó al mundo, esa era la palabra. Cuando Él creó al hombre, esa era la palabra, sus atributos. Cuando Él creó a Cristo, ese era Dios, Emmanuel. Y cuando Él lo hizo un salvador, ese era uno de sus atributos. Cuando Él lo hizo un sanador, ese era uno de sus atributos. ¿Ven? Es la palabra siempre siendo identificada. La palabra identificada por medio de la característica de Dios. Noten, la manera, Él nunca cambia. Fíjense en los 3 hombres que se le acercaron a Abraham, él sentado allí en la puerta de su tienda aquel día. Considerémoslo por unos cuantos minutos, unos mil momentos. Él había venido, él había sido llamado fuera de la tierra de Caldea, de los caldeos y de la ciudad de Ur. Él había sido despedido de su ciudad por medio de los mandamientos de Dios, que él debiera separarse de toda incredulidad. Esa es la primera característica de Dios, separarse uno de la incredulidad. Cuando Él llama a un hombre. Y Él le dio algo que era absolutamente, totalmente imposible para que la mente natural lo creyera. Dijo a Abraham, él ya tenía 75 años y Sara tenía 65. Esa era su media hermana. Ellos habían vivido juntos todos estos años, pero sin hijos. Él dijo, te voy a dar un hijo por medio de Sara. Y él será, por medio de él, yo te haré padre de muchas naciones. Ahora, él lo creyó. Pasó el tiempo y no hubo ningún cambio en Sara. ¿Ven? Ella ya había pasado la edad, ella ya había pasado la menopausia, a los 65, ella ya había pasado ese tiempo. Abraham de 75 años, su cuerpo estaba como muerto, ella tenía la matriz como muerta, pero Abraham nunca titubeó ante la promesa de Dios en incredulidad. Él se mantuvo creyendo porque Dios lo había dicho y él estaba persuadido. Si Dios lo dijo, sus características producirán lo que Él ha dicho. Ahora se supone que nosotros somos los hijos de Abraham, la simiente de Abraham. Siguió y siguió, pasaron 25 años. No había ninguna diferencia en Sara, nada, solamente estaba más anciana, más encorvada y él también. Pero Abraham siguió creyéndolo. Un día cuando Dios vio que su siervo estaba determinado a ser un ejemplo para la gente de hoy en día, y por medio él iba a bendecir las naciones, una mañana calurosa como a las 11 de la mañana, 3 hombres vinieron caminando hacia él. Ellos hablaron con él y él los invitó a que se sentaran. Había algo en ellos que parecía distinto a otros hombres. Cosas espirituales son entendidas por cosas espirituales. Noten, y ellos llegaron y se sentaron. Abraham los miró. Él dijo, mi señor, ¿qué debiera él hacer? 2 de ellos fueron a predicar a Sodoma, lo cual es un testimonio del día moderno de hoy. Allí están sus 3 clases de gente. Sodoma, la iglesia ya en Sodoma, Abraham, los elegidos que no están en Sodoma. Los 2 mensajeros, un tipo de moderno de Billy Graham. Y recuerden, de todos los mensajeros de la iglesia, nunca ha habido un hombre que fuera a la iglesia nominal cuyo nombre terminara con H-A-M. Nunca antes. Ha habido Finney, Sankey, Knox, Calvin, etcétera, Billy Sunday y todos los demás, pero nunca un G-R-A-H-A-M o ninguno terminado con H-A-M, lo cual significa Padre de Naciones. Él fue allá predicando. Fíjense en la hora. Aquí están los creyentes manufacturados, los incrédulos y los creyentes. Llegaron estos 3 hombres. 2 de ellos fueron allá a la ciudad, como el moderno Billy Graham y Oral Roberts, allá entre la gente predicando. La escena a la cual Jesús se refirió. Noten, los elegidos estaban llegando sentados aquí afuera, Abraham y su grupo. Y cuando este hombre, que se quedó con Abraham, obsérvenlo, él desplegó la característica de Dios, porque él dijo, ¿dónde está Sara? El día anterior su nombre era Saraí, ahora es Sara, S-A-R-A. Dijo Abraham, no Abraham. Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, yo te voy a visitar. Entonces Abraham puso atención al discurso. Yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. Y Sara... Bien, amados hermanos, le damos gracias a Dios por su maravillosa y gloriosa palabra. Vamos a orar en este maravilloso día para presentar cada una de nuestras peticiones al Dios Todopoderoso. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Eres nuestro ayudador, Señor. Padre, al iniciar este día, Señor, queremos, Señor, que tu presencia, Señor, vaya con nosotros, Señor. Que tu poder, Señor, y tu misericordia siempre esté en cada paso que damos, Señor. Padre, tú sabes, Señor, que somos humanos, Señor, y fallamos, Señor Jesús. Y es por eso, Señor, que necesitamos siempre dirección y guianza tuya, Señor,
en cada área y aspecto de nuestra vida, en cada decisión que tenemos que tomar a diario, Señor, a cada hora, Señor. Queremos que siempre seas tú en nosotros, Señor. Padre Celestial, permita que la palabra, Señor, cada día, Dios mío, se vaya formando en nuestros corazones, Señor, y nos haga mejores cristianos todos los días, Señor Jesús. Padre, te damos gracias, presentamos las necesidades de tu pueblo, Señor, los enfermos, Señor, necesitados, Señor, que tu presencia esté con cada uno de nosotros, Señor. Padre, por favor, fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.